En la hora del economista y tenemos ya precisamente a nuestro primer invitado. Me refiero al economista José Luis Tapia. Él es economista precisamente, docente en la Universidad Ricardo Palma, además director del Instituto de Libre Empresa. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido aquí al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rumi, por la invitación. Gracias. En principio, como sabemos, queremos saber qué está pasando y qué es lo que le va a ocurrir a este gobierno, porque como sabemos, tenemos una agenda importantísima geopolítica económica que debemos auscultar. En ese sentido, ¿qué te parece el ingreso del nuevo presidente de la República, José María Balcázar, a llevar la rienda del país hasta el 28 de julio? Esperemos, 28 de julio de este año. Es una incógnita el presidente debido a su primer intento de contratar o nombrarlo al presidente del Consejo de Ministros, el señor Nando de Soto, que luego fue reemplazado. Entre las muchas especulaciones, dicen que lo han despedido. Y ahora es la que fue la ministra de Economía, la señora Miralles, ahora es la flamante premier. Ahora es una incógnita sobre la línea política, básicamente. Además fue una sorpresa porque ya estaba previsto que Hernando de Soto sea efectivamente el premier. ¿Pero qué crees que pasó detrás? Bueno, en las correrías políticas está ocurriendo este fenómeno de la repartija, ¿no? Es decir, se asignan una serie de cuotas o se autoasignan para precisamente influir en ciertas carteras donde tiene mayor presupuesto público, ¿no? Ahora, un punto importante precisamente, ¿cómo está tomando este nuevo gobierno la economía del país? Bueno, tenemos un primer indicador, el del PBI, que se ha venido realizando entre los niveles del 3.44, es la del año pasado, y ha venido también el anteaño pasado con 3.20, debido a que los factores que impulsan el crecimiento económico se han mantenido estables, es decir, la inversión privada se ha mantenido en su mismo nivel, aunque claro, la última referencia que se hizo por parte del presidente del Banco Central fue de que había crecido en 10% la inversión, lo cual era algo récord en los últimos años. Esto es importante. Sin embargo, ¿crees tú que existe triunfalismo del gobierno en este momento también de la ahora ex ministra de Economía y Finanzas, triunfalismo a indicar que con un crecimiento de 3,44% estamos en el mejor de los mundos? No creo que esa sea la palabra adecuada, okay, ¿no? Yo creo pero que triunfalismo sí hay. Sí hay, de parte de ellos, como cualquier gobierno que trata de defender sus líneas maestras de gobierno, justamente la estabilidad económica y el crecimiento, si se puede llamar así. Pero yo no creo que 3 sea de satisfacción para todos los analistas económicos. Aunque estemos por encima de del promedio regional. Es verdad, eso sí es cierto, dentro de lo que hay no se puede tampoco hacer comparaciones bastante triunfalistas cuando todos los países que están siendo medidos no hacen precisamente su labor, ¿no? Y es que hay una frase popular, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, en ese sentido. Pero deberíamos crecer más por encima de 5 o 6% con los precios tan altos que tenemos del oro, del cobre y otros commodities. Debería, pero no existe esa posibilidad debido a que no se han hecho reformas, ¿no? Reformas estructurales de segunda generación que no se hicieron desde los 90 y eso es lo que se requiere ahora porque el carro ya está viejito, ya viene desde los 90 sin haberse hecho modificaciones al programa económico de fondo, ¿no? Me refiero a la estabilidad macroeconómica, se ha mantenido hasta ahora, pero con esos motores no se puede pensar pues que vas a crecer siempre el 6%, ¿no? Pero de cara, digamos, a lo que resta de este gobierno, teniendo en cuenta además situaciones complicadas a nivel internacional, como sabes, los tambores de guerra siempre están allí, atentos, la situación de Irán, obviamente el ingreso de Estados Unidos a diferentes países. ¿Cómo estás viendo tú el marco internacional en este sentido? Mira, mientras acá estamos discutiendo que si 3% es digamos, el crecimiento triunfalista o adecuado, otros dicen inadecuado, tú puedes ver a Pakistán, la India, creciendo a tasas del 6, 7, 8, o tal vez, si tomamos más allá, un poquito China, de su crecimiento espectacular de 13% durante una década, ahora está creciendo en 6%. Sin embargo, acá estamos discutiendo si 3 es lo mejor o no. O sea, no es un tema, digamos,
que debería llamarnos la atención de que el Perú puede llegar a los niveles 6 si se hace las reformas, si se hace la buena política económica. Claro, claro. ¿Y cómo deberíamos posicionarnos como Perú? Y el gobierno, ¿cómo debería posicionar el país en un contexto, por ejemplo, de continuas complicaciones internacionales? Como sabes perfectamente, la situación podría agravarse en cualquier momento si es que se prende el fuego de la guerra. Bueno, lo que debería hacer es potenciar todos los mecanismos internos posibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos una burocracia estatal que asfixia la economía, principalmente a los microemprendedores, que son los que más costos se le añade a sus productos finales. Claro. Deberíamos avanzar en el tema tributario, deberíamos reducir, por ejemplo, toda esa carga tributaria, simplificarla, si es posible, llegar a un solo impuesto, el único, uniforme y universal, y además de regular la economía, hacer privatizaciones que son necesarias para que el crecimiento sea una realidad, ¿no? En ese sentido, ¿consideras que está bien encaminado el proceso de reestructuración de Petroperú? No, yo creo que ya ahora, como se ha visto en la línea de actuación del gobierno, ha retrocedido. Ya Proinversión ya no es la entidad que va a ver ahora la reestructuración, sino va a ser Deloitte. Ajá. Y eso está diciéndonos de que no sabe el gobierno si seguir o no seguir en la misma... O sea, ¿no sabe el gobierno qué es lo que quiere hacer realmente con la empresa estatal? Yo creo que se está dejando manipular por el gobierno, digamos, por grupos sindicales, funcionarios de alto nivel que están velando por sus intereses y buscando la manera de cómo seguir financiando a Petroperú, ¿no? Con esta idea de que Petroperú es la empresa para todos, pero en la práctica es la empresa para algunos, ¿no? En ese sentido, se requiere obviamente una política energética nacional de cara a los nuevos tiempos. Como sabes perfectamente, hay lugares donde el sector privado no estaría llegando con combustibles de manera adecuada en el momento oportuno, pero la petrolera estatal sí ha estado brindando el servicio. ¿Se podría de alguna manera compensar una situación en una pretendida privatización de la empresa estatal? Mira, esta idea de que Petroperú es la que lleva el combustible barato, no están mirando realmente el fondo. El fondo es por qué las personas tan alejadas del país no pueden pagar por una gasolina que acá lo podemos pagar. Y eso es un tema macroeconómico, es un tema de ingreso de las personas. Claro. Y hay que atacar justamente ese lado donde las personas están pidiendo. La gente está pidiendo mejora de sus ingresos. Es una situación bastante difícil y para esto obviamente se requiere de una política económica, una política fiscal que justamente vaya en ese sentido, el de darle esos recursos económicos que la población tanto requiere. Para eso se requiere inversión y para que haya inversión se requiere obviamente que el piso esté parejo para todos, como sabes perfectamente. Así es, correcto. Y en ese sentido, ¿crees tú que este gobierno de transición abonaría, en todo caso, podría poner las piedras angulares en ese sentido? Yo creo que todo gobierno tiene una posibilidad de poder brindar siempre líneas estratégicas u orientaciones que nos ayuden a que los agentes económicos digan, bueno, aquí están dejando las bases para un próximo gobierno en el cual vaya a hacer reformas que se requieren y darle todas las facilidades para que el próximo gobierno no pues se encuentre con algo, digamos, unas bombas de tiempo que normalmente dejan, ¿no? Las bombas de tiempo, fundamentalmente, ¿por dónde crees tú que estarían? Déficit fiscal. Planilla, gasto corriente, muy exagerado, porque los estados, para, digamos, señalarlo con claridad, los estados deben gastar en sus sueldos, salarios, y no hay que verlo como una empresa. Es la gran equivocación que hay pensando de que los gobiernos son como empresas. O sea, 30% de gasto corriente y 70% de gasto de capital. No, las entidades como los gobiernos son entidades políticas. Hay que invertir. Es 30% de gasto de capital y 70% de gasto corriente. Pero aquí los gastos corrientes pues son improductivos, o sea, no señalan rutas, no dan soluciones y sirven simplemente para pagar favores, ¿no? Uno de los problemas ya en este momento precisamente son las lluvias, tanto en el sur como en el norte del país. ¿Qué tanto el fenómeno del Niño podría impactar, digamos, los resultados de la economía del país para este año? Bueno, ya ha salido el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, pero sobre las pérdidas, que son más o menos 200 millones de soles diarios que se estaría perdiendo por bloqueos de carreteras, logística que no ha sido cumplida del todo, contratos cancelados.
seguros que están recurriendo a las empresas frente a la mercadería que se les queda a mitad de camino. Es decir, hay una serie de pérdidas que no están siendo contabilizadas debidamente por el gobierno, dejando esto pues para después, ¿no? Así es. Estamos con José Luis Tapia, él es economista de la Universidad Ricardo Palma. Estamos en la hora del economista. Los invitamos a que se pueda conectar los días sábados a las 10 en punto de la mañana. Tengo una pregunta del público. José Luis nos pregunta lo siguiente: ¿cómo debería posicionarse el nuevo gobierno frente a la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China? Debe mantener su línea neutral. Yo pienso que hay que jugar a ganador, es decir, no te debes pelear con ninguno de los dos y lograr que las inversiones de ambos países vengan hacia el Perú conforme a los estándares que nosotros queremos, ¿no? Porque hay estándares ambientales, estándares incluso de líneas en lo judicial, en la protección del consumidor. Yo creo que debe mantenerse esos altos estándares porque tú sabes que empresas en el mundo hay de todo. Pueden venir buenas empresas como malas empresas. Efectivamente, ¿no? Lo importante es, y nos interesa mucho que venga la inversión buena, de la buena, de muy buena calidad. Es correcto. Pero precisamente Estados Unidos, a través de su embajador en el Perú, su nuevo embajador, ha cambiado de menú. Ha puesto sobre la mesa una hamburguesa con el expresidente José Gerí, dejando entender que obviamente ya estoy aquí, somos Estados Unidos, soy tu principal socio comercial. En ese sentido, ¿cómo queda China? Bueno, a China tendrá que hacer algunos piropos también a las líneas económicas para que ofrezca más inversión privada, de esas si queremos, ¿Ya? No la inversión que está direccionada desde Pekín, ¿no? Sino desde sus bases privadas, porque no es que todas las empresas chinas sean del Estado chino, eso es otro mito. Las 500 empresas más ricas, las que cotizan en bolsa, en Hong Kong, etcétera, esas sí son de gran participación estatal, esa sí requiere autorización del Partido Comunista. Perfecto. Pero los millones de empresas que existen en China, eso no es propiedad estatal, eso es propiedad privada, ¿no? Otra cosa es lo que estamos hablando, que son grandes empresas. La preocupación de Estados Unidos es precisamente la presencia china en el puerto de Chancay, por ejemplo, la presencia china en sectores estratégicos como la energía, el sector minero también. Pero ¿qué hacer? En su momento, por ejemplo, se dijo que Estados Unidos había retrocedido de su interés por países como el Perú, pero que ahora le han puesto la mira, le han puesto la lupa debido a que existe obviamente esa rivalidad geopolítica con China. Pero el Perú tiene mucho que ofrecer en materia de inversión, por ejemplo, para Estados Unidos. ¿Tenemos oportunidades de inversión para ellos? Sí, por supuesto, tenemos la minería, la agroindustria, ahora que está de moda la agroindustria, tenemos muchos nichos. El Perú tiene un potencial tremendo. Lo único que no tiene nada de potencial son sus medidas, son su marco jurídico, su reforma institucional que está pendiente. Jamás van a venir los buenos inversionistas sabiendo que tenemos un poder judicial que no puede dar la talla para que sea atractivo, para que todo el mundo piense que hay que firmar con CIADI, ¿no? Como si eso fuera la solución, ¿no? Cuando solamente debería conformarse con firmar un buen tratado con el Perú y punto, ¿no? Pero miren cómo es la desconfianza del inversionista que tiene que firmar, además de los acuerdos que pueda hacer con el gobierno, firmar hacia afuera como garantía de que vas a cumplir con los estándares, las medidas, incluso la parte tributaria, que eso es la parte más sensible, un flujo de caja, ¿no? ¿Qué reformas se requieren en el país para avanzar hacia un crecimiento sostenible? 5 reformas, yo diría. ¿Cuáles son? La reforma política, que tiene que ver el tema del tamaño del Estado, reducirlo hasta como era antes, a su 15%, okay. Sí, 15% del PBI, que eso era lo antiguo. Luego, la reforma económica, que es abrir todos los mercados, desregular la economía para atraer la inversión privada y hacer que los ingresos de las personas se eleven. En tercer lugar, la reforma educativa, que es necesaria, hay que hacerla competitiva, hay que privatizar todos los activos estatales, pasarlos al sector privado, para que los jóvenes y los niños reciban buena educación competitiva. Luego la salud, y de igual manera, hay que hacer lo mismo como se hizo en los 90, hay que abrir los mercados, desregular, y por último las pensiones, que hay que generar mercado libre de pensiones, no sistema privado de pensiones. Mercado libre de pensiones, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? A ver, cuéntame. Es desregular, quitar todas las leyes que han creado los sistemas privados, que ya viene con su reguladora ahí incluida, ¿no? Que es la Superintendencia de Banca y Seguro. El mercado libre te permite optar por
digamos, por alternativas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un gestor de fondos. Puede haber inversiones hasta en Bitcoin, inversiones en cualquier otra rama, pero lo principal es que la gente puede escoger, no sé, que se le descuente obligatoriamente a los, digamos, los que están en planilla. Claro, dirán, no, pero hay que hacerlo obligatorio porque la gente no tiene prospección a futuro. Eso es falso también. Nada más con el tema de la familia, ¿no? Cuando uno tiene un hijo, uno se hace una proyección de que más o menos va a tener que tener un fondo para pagar su colegio y luego la universidad y después ya lo suelto y el que se vea la situación. O sea, estamos hablando de una proyección de 20 años. Ahora, con mayores ingresos, tú vas a poder lograr que la gente sea aún más prospectiva, o sea, que ya su horizonte ya ni siquiera sea de 20, puede ser de 40 o 50 años. Pero para hacer eso, tú tienes que elevar los ingresos con inversión privada para que la gente le sobre dinero y mire el futuro ya con mayor inteligencia. Ahora la gente pues gana muy poco y lo poco que gana mira el corto plazo, pues. José Luis, ¿qué hacer con el oro? Por ejemplo, la minería artesanal necesita llevar su oro a lugares donde respectivamente le puedan pagar lo que corresponde y además le den la ley que corresponda. Sin embargo, hay un mercado, como sabes, bastante cuestionado debido a que la minería informal está haciendo lo que quiere en el país. Pero ¿cuál es la propuesta que tienes en ese sentido? ¿Qué hacer con el oro? El oro es un recurso mineral no renovable. O sea, cae en el artículo 66 de la Constitución, donde señala de que los recursos renovables y no renovables son patrimonio de la nación, ergo Estado. Bueno, eso hay que derogarlo. Hay que hacer que esa nuevo marco incorpore a los que están ahorita informales. Y hay que cambiar las causales también de lo que ahora se considera como minería ilegal. Una de las causales, por ejemplo, que hay que derogar inmediatamente son aquellas que tienen que ver con el impacto ambiental. Perfecto. Logrando eso, de la derogación vas a ver cómo los millones de personas se van a ser dueñas de lo que descubren en la minería. ¿Quién debería comprar el oro? ¿El Banco Central de Reserva? ¿El Banco de la Nación? ¿Qué entidad del Estado podría de alguna manera aglutinar a esos mineros artesanales o informales? Bueno, el mercado tiene que comprarlo, no nada del Estado. El Estado no está para hacer negocios. Perfecto, ¿no? Perfecto. Bien, muchísimas gracias, José Luis Tapia. Gracias. Tu palabra final es en la hora del economista. Bueno, agradecer al Colegio Economista de Lima, sobre todo a Rumi, quien ha sido la persona que me ha invitado, y decirle a todos los colegiados que no dejen de ver este programa, que va a ser bien interesante poder hacer el análisis y todo lo que corresponda, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el economista José Luis Tapia. Él es director del Instituto de Libre Empresa, docente en la Universidad Ricardo Palma. Hacemos una pausa en la hora del economista y no se olvide, lo invitamos a compartir el programa en su